Ubicación de un árbol por distintos procedimientos. Análisis comparativo, conclusiones y consejos. Vamos a cubicar el fuste del tronco de un árbol de 25 metros de altura y 60 centímetros de diámetro normal aplicando 5 fórmulas diferentes. Y vamos a comparar los resultados obtenidos mediante los distintos métodos empleados. Las 5 fórmulas que utilizaremos serán las siguientes: Hoover, Smalian, Newton, la fórmula de Pressler, que tiene como referencia el diámetro en la base, y la fórmula de Pressler, que tiene como referencia el diámetro normal. Las 3 primeras fórmulas señaladas se pueden aplicar al fuste o al tronco completo de un árbol, o bien a las distintas trozas de una determinada longitud en que lo dividimos. Se supone que cuanto menor sea la longitud de las trozas en que los fraccionamos, mayor será la precisión con que facilitamos el volumen. Las fórmulas de Pressler, VPB y VPN, se aplican a la totalidad del tronco del árbol sin dividir y nos dan el volumen del tronco del árbol asimilándolo en la totalidad de su longitud a un sólido de revolución no cilíndrico, en el que su sección va disminuyendo según aumenta su altura, finalizando en un punto de encuentro o ápice. Para realizar la comparativa de procedimientos de cubicación que hemos señalado, partimos de un tronco entero, es decir, que se prolonga hasta el ápice, de 25 metros de altura, cuyo volumen real es de 2.625 decímetros cúbicos. Para poder aplicar las fórmulas señaladas de formas diferentes y hacer la comparativa de los resultados obtenidos, vamos a medir con una apreciación del centímetro los diámetros de las distintas secciones del árbol desde la base cada metro de longitud. Pasaremos los valores de los diámetros de las distintas secciones obtenidos a una tabla Excel donde iremos haciendo los cálculos necesarios para la cubicación de una manera rápida y sencilla. Para ello, añadimos a la tabla que manejamos una nueva columna con las secciones en decímetros cuadrados correspondientes a los distintos diámetros medidos. Sabemos que la superficie de un círculo viene definido por la fórmula pi por el radio al cuadrado. Como el radio es la mitad del diámetro, podemos poner esta expresión de la superficie circular de la manera señalada: pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, la superficie de cualquier sección circular la podemos determinar a través de su diámetro mediante la expresión ya señalada de pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Tenemos así que las secciones correspondientes a los diámetros medidos cada metro desde la base son las reflejadas en la columna de la tabla señalada. Vamos a proceder a la cubicación del tronco indicado por las fórmulas de Hoover, Smalian y Newton, considerando en primer lugar la totalidad de la longitud del fuste, luego el fuste dividido en trozas de 4 metros, luego el fuste dividido en trozas de 2 metros. Vemos que al dividir el tronco en trozas, bien de 2 o de 4 metros, nos queda sin cubicar una pequeña parte del tronco del árbol al aplicar estas fórmulas de 1 metro de longitud, a partir de la sección de un diámetro de 7 centímetros. Este pequeño volumen que habitualmente no se cubica del tronco del árbol es despreciable y se conoce por raberón. El raberón habitualmente viene definido por un diámetro en punta delgada de entre 7 y 10 centímetros y es lo que define el final del fuste o lo que determina lo que es el volumen maderable del árbol. En nuestra comparativa cubicaremos esta última parte del tronco, aunque sea insignificante, mediante la fórmula del volumen del cono. El volumen del raberón, si lo asimilamos a un cono, pues sería 1/3 de la sección en la base por la altura, por lo tanto 1,2 decímetros cúbicos. Compararemos la facilidad de utilización y la precisión de los resultados obtenidos con las distintas fórmulas citadas y concluiremos sobre las más aconsejables a utilizar en función de nuestras necesidades de rapidez y precisión en la obtención del volumen del tronco del árbol. Para la aplicación de estas fórmulas en la cubicación del fuste del árbol necesitaremos una cinta métrica para la medición de longitudes y una forcípula para la medición de diámetros. En primer lugar vamos a ver la aplicación de la fórmula de Hoover a la longitud total del fuste.
Tendremos que introducir en la fórmula la longitud del fuste, 24 metros, que si vamos a obtener el volumen en decímetros cúbicos será 240 decímetros, y la sección circular a mitad de su longitud, que la pondremos en decímetros cuadrados. Vemos que la sección a mitad de la longitud del fuste son 8,495 decímetros cuadrados. Multiplicamos esto por 240 decímetros de longitud, que es la longitud total del fuste, y obtendremos como volumen del fuste 2038,8 decímetros cúbicos. Si sumamos al volumen del fuste el volumen del raberón, que hemos visto que es 1,2 decímetros cúbicos, tendremos el volumen total del tronco, que será de 2040 decímetros cúbicos. Observamos que la fórmula de Hoover, aplicada a la totalidad del fuste, nos da un volumen claramente por defecto respecto al volumen real. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Hoover al fuste dividido en trozas de 4 metros. Tendremos que introducir en cada una de las 6 trozas en que se divide el fuste su longitud, 4 metros, que son 40 decímetros, y la sección circular correspondiente a mitad de la longitud de cada troza. La suma de los volúmenes obtenidos en las 6 trozas resultantes nos proporcionará el volumen total del fuste. Los diámetros y las secciones correspondientes a mitad de cada una de las 6 trozas de 4 metros en que dividimos el fuste serán las que aparecen en un color matizado en la columna correspondiente a las secciones y a los diámetros respectivos. Así pues, el volumen en cada troza de 4 metros en decímetros cúbicos será: el volumen de la troza de entre 0 y 4 metros será 1063,62 decímetros cúbicos. El volumen de la troza entre 4 y 8 metros será 725,84 decímetros cúbicos, y así sucesivamente iremos obteniendo el volumen de las distintas trozas de 4 metros en que hemos dividido el fuste. Sumando el volumen obtenido de cada una de ellas, obtenemos como volumen total del fuste 2.609,10 decímetros cúbicos. Si al volumen de fuste le sumamos el volumen del raberón, que era 1,2 decímetros cúbicos, pues tendremos que el volumen total del tronco obtenido aplicando la fórmula de Hoover a trozas de 4 metros de longitud nos proporciona un volumen de 2.610,3 decímetros cúbicos. Vemos que aplicando la fórmula de Hoover al fuste dividido en trozas de 4 metros, obtenemos un valor ligeramente por defecto. Prácticamente nos da un volumen exacto. Hay una diferencia del 0,6% por defecto respecto al volumen real. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Hoover al fuste dividido en trozas de 2 metros. Tendremos que introducir en cada una de las 12 trozas en que se divide el fuste su longitud, 2 metros, que en decímetros serían 20, y la sección circular a mitad de su longitud. La suma de los volúmenes obtenidos en las 12 trozas resultantes nos proporcionará el volumen del fuste. Los diámetros y las secciones a mitad de cada una de las 12 trozas de 2 metros en que dividimos el fuste serán los indicados en las columnas correspondientes. El volumen en cada troza de 2 metros en decímetros cúbicos será: para la troza entre 0 y 2 metros, 579,06 decímetros cúbicos. La troza entre 2 y 4 metros, su volumen por la fórmula de Hoover será 486,57 decímetros cúbicos, y así sucesivamente. Sumando los volúmenes obtenidos de cada troza, nos dará el volumen total del fuste, que es 2.619,84 decímetros cúbicos. Si a ese volumen del fuste le sumamos el volumen del raberón, obtendremos el volumen total del tronco, que será de 2.621,04 decímetros cúbicos. Vemos pues que de esta manera, aplicando la fórmula de Hoover a trozas de 2 metros de longitud, obtenemos prácticamente el volumen real, con un ligero desfase por defecto del 0,2% respecto al volumen real. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Smalian a la cubicación del fuste del árbol. En primer lugar, vamos a aplicar esta fórmula a la longitud total del fuste.
Tendremos que introducir en la fórmula de Smalian la longitud total del fuste, 24 metros en decímetros 240, y las secciones circulares en los extremos del mismo. La semisuma de las secciones en los extremos del fuste multiplicado por la longitud del fuste nos dará, por la fórmula de Smalian, el volumen correspondiente. Obtenemos de esta manera un volumen del fuste por la fórmula de Smalian de 3.816,12 decímetros cúbicos. Si sumamos el volumen del raberón, el volumen total del tronco nos dará 3.817,3 decímetros cúbicos. Vemos que la aplicación de la fórmula de Smalian a la totalidad del fuste nos da un volumen muy por exceso del volumen real. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Smalian al fuste dividido en trozas de 4 metros. Tendremos que introducir en cada una de las 6 trozas en que se divide el fuste su longitud, 4 metros, 40 decímetros, y las secciones circulares en los extremos de cada troza. Los diámetros y las secciones en los extremos de cada troza de 4 metros serán los que se señalan, de tal manera que tendremos que el volumen mediante la fórmula de Smalian entre 0 y 4 metros será 1071 decímetros cúbicos, el volumen de la troza entre 4 y 8 metros será de 733,88 decímetros cúbicos, y así sucesivamente iremos obteniendo los volúmenes de las distintas trozas por la fórmula de Smalian, y la suma de los volúmenes obtenidos en cada troza nos dará un volumen final del fuste de 2.656,69 decímetros cúbicos, al que si sumamos el volumen del raberón nos dará un volumen del tronco de 2.657,89 decímetros cúbicos. Vemos que al aplicar la fórmula de Smalian al fuste dividido en trozas de 4 metros ya nos aproximamos mucho más al volumen real. El volumen obtenido en este caso es ligeramente superior al volumen real, del orden del 1,2% superior. Aplicación de la fórmula de Smalian al fuste dividido en trozas de 2 metros. Aplicando la fórmula de Smalian, en este caso a trozas de 2 metros de longitud, tendremos el volumen de la troza entre 0 y 2 metros será 580,07 decímetros cúbicos, el volumen de la troza entre los 2 y los 4 metros será 487,58 decímetros cúbicos, y así sucesivamente. El volumen total del fuste obtenido mediante la fórmula de Smalian aplicado a trozas de 2 metros de longitud nos saldrá entonces 2.632,9 decímetros cúbicos. El volumen total del tronco será 2.634,1 decímetros cúbicos. Vemos que la aplicación de la fórmula de Smalian al fuste dividido en trozas de 2 metros nos proporciona un volumen prácticamente exacto, ligeramente superior al volumen real en un 0,35%. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Newton, en primer lugar a la longitud total del fuste. Tendremos que introducir en la fórmula de Newton la longitud del fuste, 24 metros en decímetros 240, y las secciones respectivas en los extremos y en el centro del mismo en decímetros cuadrados. Tendremos así que, aplicando la fórmula de Newton a la totalidad de la longitud del fuste, obtenemos un volumen de 2.631,22 decímetros cúbicos. Si le sumamos el volumen del raberón, serán 2.632,42 decímetros cúbicos. Vemos que la aplicación de la fórmula de Newton a la totalidad de la longitud del fuste nos proporciona un volumen prácticamente idéntico al real, únicamente un 0,28% superior. Vamos ahora a aplicar la fórmula de Newton al fuste dividido en trozas de 4 metros. Conociendo las secciones correspondientes para introducirlas en la fórmula de Newton, tendremos que el volumen entre 0 y 4 metros será 1066,3 decímetros cúbicos, el volumen entre 4 y 8 metros será 728,52 decímetros cúbicos, y así sucesivamente obtendremos, sumando el volumen de todas las trozas, que el volumen obtenido por la fórmula de Newton aplicada a trozas de 4 metros de longitud será 2.624,96 decímetros cúbicos, y el volumen del tronco será 2.626,13 decímetros cúbicos.
Vemos pues que la aplicación de la fórmula de Newton a trozas de 4 metros nos proporciona un volumen prácticamente exacto del mismo. Vamos ahora a aplicar la fórmula de Newton al fuste dividido en trozas de 2 metros y procediendo con la dinámica que ya conocemos, vemos que el volumen obtenido del fuste es de 2.624,19 decímetros cúbicos. El volumen obtenido de la totalidad del tronco es de 2.625,39 decímetros cúbicos. Vemos, pues, que la aplicación de la fórmula de Newton a trozas de 2 metros nos proporciona un volumen prácticamente exacto del mismo. Vamos a aplicar ahora la fórmula de Pressler VPB a la cubicación del tronco del árbol. La fórmula de Pressler VPB es igual a 2/3 de la sección circular en la base multiplicada por la altura del punto directriz. El punto directriz es aquel punto en el cual el diámetro en la base se reduce a la mitad. En el caso del tronco que estamos cubicando, el diámetro en la base es de 63 centímetros. Y el diámetro mitad del de la base, 31,5 centímetros, se encuentra a una altura de entre 12 metros, que es de 33 centímetros, y los 13 metros de altura, que es de 30 centímetros. Si consideramos una evolución lineal, podemos deducir que el diámetro mitad del de la base se encuentra a 12,5 metros de altura. Por lo tanto, aplicando la fórmula en cuestión, el volumen obtenido del tronco del árbol será 2.597,7 decímetros cúbicos. Vemos que la aplicación de la fórmula de Pressler base nos proporciona en este caso un volumen prácticamente exacto del mismo. Aplicación de la fórmula de Pressler VPN a la ubicación del tronco del árbol. La fórmula de Pressler VPN toma como referencia para determinar el punto directriz P el diámetro normal. El punto directriz P será aquel correspondiente a la sección del tronco del árbol en el que el diámetro de su sección sea la mitad que el diámetro normal. El volumen del tronco que nos proporciona la fórmula VPN viene definido por la expresión 2/3 de S sub n por H sub Pn. En el caso del tronco que estamos cubicando, el diámetro normal es 60 centímetros. El diámetro mitad del diámetro normal serán 30 centímetros y se encuentra a 13 metros de altura desde la base del árbol. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula VPN de Pressler a la cubicación del tronco de referencia, tendremos que el volumen obtenido será 2.450,45 decímetros cúbicos. Vemos que en este caso la aplicación de la fórmula de Pressler VPN nos proporciona un volumen por defecto del real del orden del 7%. Conclusiones. Las fórmulas que permiten ser aplicadas al fuste del árbol dividido en trozas, Huber, Smalian y Newton, son las que habitualmente vamos a aplicar. Las fórmulas de Huber y de Smalian nunca se deben aplicar a grandes longitudes de fuste sin dividir. Si lo hacemos así, nos proporcionarán volúmenes claramente desviados del real. Huber nos proporcionará volúmenes claramente por defecto y Smalian claramente por exceso. Tanto la fórmula de Huber como la de Smalian nos proporcionarán resultados muy precisos si las aplicamos a longitudes de troza de pequeña dimensión, de entre 1 y 4 metros. Cuanto menor sea la longitud a la que aplicamos cualquiera de estas fórmulas, mayor será la precisión obtenida en la determinación del volumen del fuste cubicado. La fórmula de Newton es la más precisa para la cubicación de fustes de árboles, tanto si se aplica a trozas de pequeña longitud como si se aplica a trozas o fustes de elevada longitud. Las fórmulas de Pressler, VPB y VPN justifican su aplicación a la cubicación de árboles en pie. En troncos claramente enteros, que prolongan su continuidad hasta el ápice, la que nos proporcionará el volumen más próximo al real será la fórmula VPB. En troncos que en su parte superior pierden su continuidad, es aconsejable utilizar la fórmula de Pressler VPN. Consejos. No aplicar las fórmulas de Huber o Smalian a longitudes de troza o fuste superior a 4 metros. La fórmula de Huber es la más rápida de aplicar.
únicamente debemos medir un diámetro a mitad de cada troza. Es habitualmente la más utilizada. Garantiza total precisión para trozas de 1 o 2 metros. En trozas de hasta 4 metros obtenemos muy ligeras desviaciones por defecto del volumen obtenido que serían admisibles. Esta ficha refleja una cubicación por Hoover del fuste de un árbol tipo dividido en 10 primeras trozas de 1 metro y el resto del fuste en trozas de 2 metros. Con la fórmula de Smalian, la pequeña desviación obtenida en trozas de entre 2 y 4 metros de longitud sería por exceso. Su aplicación sería algo más lenta que la de Hoover, ya que necesitamos la información de 2 diámetros de cada troza. La fórmula de Newton sería la más precisa, aunque la aplicáramos a trozas de longitud superior a 2 o 4 metros. En cada una de ellas necesitamos medir 3 diámetros, lo que la hace más lenta en su aplicación. Puede ser muy interesante cuando necesitamos un procedimiento rápido de obtener volúmenes de fustes, pues nos puede proporcionar un volumen muy próximo al real aplicándola a la longitud total del fuste, midiendo únicamente 3 diámetros del mismo. La fórmula de Preller-VPB se debe aplicar a la ubicación de árboles en pie en troncos claramente enteros que prolongan su continuidad hasta el ápice. Para su aplicación necesitamos disponer de un dendrómetro que nos permita medir diámetros en altura del árbol, tipo relescopio, Criterion RD1000, etc. La fórmula de Preller-VPN se debe aplicar en troncos que en su parte superior pierden su continuidad, que suele ser lo más habitual, ya que el menor volumen que proporciona frente a la fórmula VPB es asimilable a la parte superior del tronco que no da continuidad al sólido de revolución del que nos proporciona el volumen.